Imaginemos por un momento un escenario médico actual, algo que sucede literalmente todos los días en cuidados intensivos. Ujú. Llega un paciente con una lesión cerebral después de un accidente grave. El cerebro necesita sanar, claro. Y para lograrlo requiere un flujo de sangre y una presión absolutamente perfectas. Exacto. Pero para que el equipo médico sepa si ese cerebro realmente está sanando de manera óptima, el protocolo estándar exige algo que suena brutal. Tienen que tomar un taladro médico, Uf, sí. perforar el cráneo que está intacto e insertar una sonda física directamente en los ventrículos cerebrales. O sea, es una locura si lo piensas. Ese es el nivel de agresión necesario hoy en día para extraer un simple dato vital. Es fuertísimo. Bienvenidos a quienes nos escuchan hoy a este análisis detallado. Es un contraste abrumador, fíjate. Tenemos tecnología para explorar el universo profundo, pero el cráneo humano sigue siendo, pues, una caja fuerte casi impenetrable. Totalmente. Y el gran dilema médico es que el propio acto de abrir la caja fuerte para ver qué hay adentro introduce riesgos masivos, riesgos de infección o hemorragia que pueden ser peores que la lesión original. Y justo de ahí nace la misión de nuestra exploración de hoy. ¿Cómo extraemos la información vital? La señal pura que necesitamos de un sistema cerrado, sin causar daños y sin inventar datos en el proceso. Exacto, es el gran reto. Y para resolver esto, tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinante, la verdad. Va desde lo puramente digital hasta la biología extrema. Tenemos a ver un artículo de la revista de Unisanitas sobre 9 metodologías de revisión literaria. Ujú. Un texto sobre la inteligencia artificial NotebookLM de Google en bibliotecas. Y 2 estudios médicos súper complejos sobre monitoreo cerebral no invasivo. El de conejos y el de humanos. Sí, el del índice CRX en conejos y el RGX en humanos. Pero curiosamente, coronando esta pila de documentos, tenemos un par de capturas de pantalla. Son mensajes de error de la base de datos Dialnet que nos salieron investigando, diciendo básicamente, ha sobrepasado los límites de acceso. ¿Y sabes qué? Ese error de sistema es el punto de partida perfecto para esto. ¿Verdad que sí? Sí, porque la ironía de recibir un bloqueo por exceso de consultas justo cuando estás investigando métodos para sintetizar información, pues ilustra el colapso de nuestros sistemas. Total. La mente humana e incluso los servidores no están diseñados para procesar esta avalancha de datos modernos. Bueno, vamos a desglosar esto, empezando por ese laberinto de la revisión literaria. El artículo de la Fundación Universitaria Sanitas deja clarísimo que nuestra única defensa contra esta sobrecarga ha sido inventar metodologías de lectura más estructuradas. Porque no hay una sola forma de leer la ciencia. Exacto. Si un investigador quiere entender un campo, puede empezar con una revisión narrativa. Básicamente es contar la historia de un tema. Pero claro, su gran debilidad es la subjetividad. Claro, el autor elige qué poner y qué ignorar. O sea, yo leo y cuento lo que me parece. Y justamente esa subjetividad fue lo que impulsó la invención de la revisión sistemática. Hoy por hoy es el estándar de oro. El peso pesado. Totalmente. La mecánica cambia drásticamente. Ya no lees para formar una opinión, lees como quien procesa una base de datos. Usando esquemas súper rígidos. Exacto. Guías como Prisma o el formato Pico, estableces criterios matemáticos y evalúas los sesgos. Y fíjate, si la evidencia es puramente numérica, se aplica un metaanálisis. Que es donde entran esos gráficos complejos, los forest plots. Sí, fusionas todos esos números para encontrar una verdad estadística que un solo estudio jamás te daría. Es fascinante. Y el texto también menciona cómo hay otras herramientas dependiendo del caos. Si la literatura está dispersa, usas una revisión de alcance o scoping review. Para mapear el terreno. Exacto. O si buscas entender contradicciones o comportamientos humanos, te vas por la síntesis de evidencia cualitativa o la revisión crítica. Pero claro, el problema es que este arsenal genera demasiada información. Demasiada. Hoy los investigadores se ahogan en síntesis. Y para eso crearon la Umbrella Review, la revisión en paraguas. Que, a ver, a mí me suena exactamente a la película Inception. Totalmente. O sea, un sueño dentro de un sueño. Una revisión sistemática de revisiones sistemáticas. Es la única forma de no perder años de vida leyendo. Claro, pero aquí te tengo un reto. El documento menciona la revisión rápida o rapid review Ujú. y dice que recorta tiempos, limita idiomas, ignora bases de datos. Siendo críticos, ¿acaso una revisión rápida no es simplemente una revisión sistemática perezosa? Pues a simple vista podría parecerlo, la verdad. Pero el mecanismo es distinto.
Lo fascinante aquí es cómo la metodología se adapta a la urgencia sin perder la transparencia. ¿A qué te refieres con transparencia? Imagina una emergencia de salud pública o que necesitan legislar sobre un químico tóxico hoy. Esperar 2 años por una revisión tradicional costaría vidas. O sea, no hay tiempo para el estándar de oro. Exacto. Entonces, la revisión rápida justifica explícitamente cada atajo. Dicen abiertamente, solo revisamos inglés de los últimos 5 años. Esa honestidad es lo que mantiene su valor. Ah, ya. Declaran el sesgo para que sepas qué terreno pisas. Exactamente. Tiene mucho sentido. Pero incluso refinando todo esto, chocamos con los límites de acceso, como el error de Dialnet. Y aquí es donde pasamos a depender de la inteligencia artificial. El segundo texto habla de Notebook LM de Google. Que es una evolución radical de la IA. Porque, a ver, los modelos normales funcionan como oráculos, Prediciendo palabras. sí, basándose en todo Internet, lo cual genera las famosas alucinaciones o datos falsos. Inventan cosas. Claro. Pero Notebook LM elimina eso con un principio fundamental llamado anclaje o grounding. No es un oráculo, es un colaborador cognitivo. El anclaje. A ver, yo lo veo como un chef de primer nivel. Un chef con estrellas Michelin al que le das una caja misteriosa de ingredientes. Me gusta esa analogía. Claro, el chef puede cocinar increíble, pero tiene prohibido salir de la cocina. Solo puede usar lo que hay en la caja. Si no le pones sal en la caja, el plato no lleva sal. No se va a inventar ingredientes fantasma. Es que es exactamente eso. Si conectamos esto con el panorama general, el impacto de ese anclaje es absoluto. La IA solo razona dentro de los textos que el investigador le proporciona Lo cual elimina las alucinaciones. y crea citas directas verificables. Esto cambia por completo el rol del bibliotecario. Por ejemplo, pasa de ser alguien transaccional a alguien pedagógico. El artículo daba un ejemplo buenísimo de esto. Sí, el entrenamiento de personal. Imagina un catalogador nuevo que necesita saber sobre préstamos interbibliotecarios restringidos. En vez de leer un manual enorme, le pregunta a la IA. Y la IA no busca en Google. No, extrae la cita directa del manual interno. Pero claro, la responsabilidad sigue siendo humana. Si metes basura en la caja de ingredientes, pues sintetiza basura. Extraer la información vital sin inventar datos. Eso nos lleva directo a la segunda parte de nuestra exploración. Dejamos los textos y pasamos al cerebro. El salto es supernatural, porque así como la IA intenta extraer conocimiento sin alucinar, la medicina moderna intenta extraer datos del cerebro sin perforar el cráneo. Sin ser invasivos. Hablemos de la lesión cerebral aguda, el famoso AVI por sus siglas en inglés. Cuando el cerebro entra en crisis, necesita mantener la presión de perfusión cerebral óptima, o CPP-OPT. Básicamente, que la sangre fluya ni muy fuerte ni muy débil para evitar daño secundario. Y hoy miden eso con el índice de reactividad a la presión, el PRX. Pero como dijimos al principio, para calcular el PRX hay que usar el taladro. Cirugía invasiva pura y dura. Lo cual en un trauma súper severo, pues se justifica porque te estás muriendo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Qué pasa con las lesiones leves? Una conmoción deportiva, por ejemplo. Exacto. La invasión no se justifica ahí. Es como intentar medir la presión de aire de una llanta, pero teniendo que clavarle un cuchillo para meter el medidor. Destruyes lo que quieres medir. Totalmente. ¿Por qué es tan extremadamente difícil medir esto desde afuera? Pues esto plantea una pregunta importante sobre nuestra anatomía. El cráneo es un obstáculo fisiológico perfecto. Adentro hay tres cosas compitiendo por espacio. A ver, sangre, tejido cerebral y líquido cefalorraquídeo. Como el hueso no se expande, si entra más sangre, tiene que salir líquido. Lógico, física pura. Es un equilibrio súper delicado. Y ese hueso, tan grueso, dispersa la luz y bloquea los ultrasonidos. Por eso los métodos ópticos no sirven para ver profundo. Y esa frustración es lo que nos lleva a las soluciones electromagnéticas. Los dos estudios médicos que tenemos hoy. Empecemos con el estudio de los conejos, el índice CRX. Sí, los investigadores diseñaron un sensor de doble bobina coaxial paralela. Un nombre facilito. Sí, básicamente una antena, operando a 42 MHz. Esa frecuencia específica puede penetrar todo el cerebro sin problema. Y usaron conejos blancos de Nueva Zelanda. Les alteraron la presión intracraneal en 4 niveles. Creo que era 10, 20, 40 y 60 milímetros de mercurio. Exactamente, simulando desde lo normal hasta algo letal. Y midieron los cambios de conductividad, porque la sangre y el líquido cefalorraquídeo conducen la electricidad de forma muy distinta.
Claro, la sangre tiene hierro. Exacto. Entonces crearon este índice, el CRX, basado en el cambio de fase de inducción magnética. Y el resultado es que el CRX mostró una correlación matemática casi perfecta con el PRX invasivo, Una correlación negativa súper fuerte. probando que la bobina magnética desde afuera podía encontrar ese punto óptimo de perfusión de forma segura, sin abrir la cabeza del conejo. Fue un éxito rotundo. Pero claro, pasar de conejos a humanos es el verdadero reto. Y ahí entra el segundo estudio, el del índice REGES. Que usa reoencefalografía, o sea, bioimpedancia. Sí, y lo mejor es que es una tecnología ya aprobada por la FDA. Yo conozco la bioimpedancia por las básculas del gimnasio. El principio es el mismo. Ponen electrodos en el brazo y la cabeza. Envían una corriente eléctrica mínima y miden la resistencia. Como la sangre cambia el volumen con cada latido, altera la resistencia eléctrica del cráneo. ¡Wow! Y el reporte de caso muestra a dos mujeres. El primero me impactó. Una mujer de 26 años, consumidora de drogas intravenosas que desarrolló hidrocefalia. Sí, una condición súper grave. Y fíjate, usando estos sensores externos, vieron que su índice RGX empeoró dramáticamente, Subió de menos 0.08 a 0.44. lo cual indicaba una pérdida total de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Sus vasos colapsaron. Y todo detectado sin un solo corte. El segundo caso era una mujer de 49 años en coma por un fallo en una válvula de derivación. Y en este caso, después de la cirugía correctiva, los sensores mostraron cómo su RGX mejoraba significativamente. Coincidiendo con su escala de coma de Glasgow, que subió de 7 a 14. O sea, despertó. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Veremos en urgencias a pacientes con cascos magnéticos en vez de cirujanos con taladros? Todo apunta hacia allá. El estudio menciona claramente que el futuro es la miniaturización. Bobinas flexibles, dispositivos portátiles o wearables. Una locura. Piensa en el bienestar de la gente. Un paramédico podría ponerte un parche en la frente tras un choque menor y saber de inmediato si tu cerebro está sufriendo. Es la democratización del monitoreo de traumas a nivel prehospitalario. Me parece increíble. Haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hoy. Empezamos tropezando con un muro de acceso en Dialnet. El famoso límite de consultas. Sí. Luego navegamos por 9 métodos de revisión literaria para intentar organizar el caos humano. Ujú. Descubrimos cómo Notebook LM sintetiza textos sin alucinar, usando el anclaje. Y terminamos aprendiendo cómo ondas de 42 MHz y la bioimpedancia pueden extraer verdades del cerebro sin derramar una gota de sangre. El mensaje central es clarísimo. La innovación actual, en cualquier campo, busca obtener la síntesis perfecta de la información con la mínima intrusión posible. Es la búsqueda de la extracción pura. Y esto me deja pensando en algo, fíjate. Si hoy podemos usar inteligencia artificial para mapear la literatura mundial perfectamente, Sí, y por otro lado tenemos tecnología electromagnética para encontrar la presión de flujo sanguíneo óptima del cerebro de forma no invasiva, ¿qué pasará el día en que ambas tecnologías se unan? wow. A ver, Imaginen a quienes nos escuchan una inteligencia artificial que no solo lea sus textos, sino que use sensores no invasivos en su cabeza para saber exactamente en qué milisegundo su cerebro tiene la presión óptima para aprender. o sea, una educación sincronizada con la sangre. Estamos cerca de la lectura literalmente sintonizada con el pulso de nuestras mentes. ¡Qué locura! Te entrega la información justo cuando tu cerebro está biológicamente listo para absorberla. Me deja sin palabras. Agradecemos enormemente a quienes nos escuchan por habernos acompañado en este análisis detallado de hoy. Ha sido un viaje fascinante. Sigan cuestionando el mundo que los rodea y cómo